conjuntivo, ¿cierto? Que lo están desarrollando ahora con la doctora Amarilla. Entonces, hoy vamos a comenzar con lo que es, si bien estaba en la calendarización que hoy desarrollaríamos tejido epitelial y conjuntivo, ustedes ya vieron que es súper extenso, entonces vamos a hacer en dos partes. Hoy vamos a hacer un poco de tejido epitelial y el próximo miércoles vamos a hacer la parte de tejido conjuntivo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que ustedes estuvieron viendo ya hasta ahora? Entonces, ustedes ya saben que tejido es la asociación de células, ¿verdad? A partir de esa asociación de células vamos a ir formando los tejidos y esa asociación de tejidos van a formar lo que es eh, los órganos. Los órganos juntos van a formar lo que son los aparatos, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a ver parte por parte, tejido por tejido, su estructura y sus funciones para entender un poco de la funcionalidad de cada tejido y órgano, ¿verdad? Posteriormente el órgano. Entonces, la primera parte, ustedes están desarrollando tejido. Si bien ahora yo les voy a mostrar cada tejido, ustedes van a ver que todo, normalmente en cualquier órgano yo voy a tener todos los tejidos. Ustedes ya vieron un poco de epitelial y están terminando con conjuntivo. Entonces, la parte de muscular y nervioso, entonces ustedes van a ver que los órganos que nosotros vamos a ver ya van a tener los cortes histológicos que ustedes van a ver hoy, ya contienen todos esos tejidos, ¿verdad? Ellos siempre están asociados, ¿verdad? Entonces, en un órgano yo voy a tener los 4 tejidos básicos el 90% de las veces, ¿ok? Entonces nosotros vamos a estudiar ahora separadito para entenderlo un poco mejor, pero ustedes van a ver que ellos siempre van a estar asociados. No significa que si yo le pongo una lámina epitelial o un órgano queriendo mostrar, ustedes no van a ver los otros tejidos, pero no se preocupen de eso, que de a poquito ustedes van a ver y más adelante cuando empiecen a desarrollar lo que es aparatos o sistemas, ahí ya vamos a estudiarle como un todo y cómo ellos funcionan juntos, ¿ok? Entonces, voy a presentar ahora para ustedes cualquier cosa, chicos, que necesiten decirme. Recuerden hablarme, ¿ok? Porque estoy sola y no veo los mensajes. Entonces, no me tengan miedo, pregunten sin problema, ¿ok? Quiero escuchar sus voces. Te voy a presentar ahora y cualquier pregunta, entonces, último que voy a poder admitir. Ok. ¿Están viendo? Me dicen si están pudiendo ver mi pantalla, si ya comienzo a... Sí, doctora, sí. Sí, veo. Genial. Entonces, estos materiales y para aquellos compañeros que de repente no pueden entrar ahora por cual sea el motivo que ellos estén teniendo, todo esto ya está disponible en el Moodle y no sé si ya consiguieron descargar el trabajo también que vamos a hacer al término de la clase, ¿ok? Entonces, este material yo solo les quiero comentar que yo lo realicé de una manera para ayudarles un poco pero para estudiar o para ver un poco más, más imágenes que texto, ¿cierto? Pero sí, cuando ustedes están realizando su trabajo, cuando están respondiendo esas preguntas, recuerden que pueden usar cualquier libro de histología, tanto humano, si hay histología veterinaria, no importa lo que sea, ustedes pueden usar cualquier literatura, ¿ok? Entonces, esto es más un apoyo, inclusive lo que es texto como tal, tiene menos. Entonces, no es necesario que ustedes usen esto nomás para la información. Entonces, en realidad, este es un compilado de libros que yo fui colocando para que ustedes tengan más imágenes que texto. Entonces, como ya les fui diciendo, ustedes están empezando a desarrollar lo que es tejido epitelial, o sea, ya terminaron ese capítulo. Entonces, ustedes ya saben algunas características básicas de ese tejido. Ese tejido puede originarse de las tres capas embrionarias. ¿Ok? No vamos a entrar mucho en detalle porque esto yo dejé para ustedes poder ir leyendo, entonces así vamos a enfocarnos más en las imágenes, ¿ok? Entonces, ¿qué características tiene esos tejidos epiteliales? Primero, que ellos forman, normalmente se encuentran en las cavidades, separando cavidades, separando el medio interno del medio externo, que a poco ustedes van a ir viendo.
se encuentra en la superficie, en el recubriendo superficie, intestino, órganos, conductos, tienen la función de absorber, de secretar, de formar una capa protectora, de transportar, entonces tienen todas esas características. Y ellas tienen una característica especial que nosotros las denominamos de acuerdo a su morfología. Entonces ustedes van a ver que cuando yo estoy viendo un tejido epitelial, yo ya puedo saber qué clase es. ¿Por qué? Porque por su forma fueron denominadas, ¿ok? Además de eso, ¿qué tienen? Ellos no tienen tienen un mínimo espacio intracelular. Entonces acá, por ejemplo, casi, inclusive este está medio mayor el espacio. Entonces, ¿qué ellos tienen? Ellos se unen, casi no tienen un espacio eh, intracelular como otros tejidos, que tienen formaciones especializadas. Y tienen formaciones especializadas en su superficie apical, lateral y basal. Estas células son avasculares, no tienen vasos sanguíneos y descansan sobre una membrana basal. Seguro que eso ya se acuerdan también. Esa membrana basal entra en contacto con el tejido conjuntivo y a partir de ahí ellos reciben los nutrientes que ellos necesitan. ¿Ok? Entonces, ellos no tienen vasos sanguíneos y necesitan de ese contacto con tejido conjuntivo a partir de donde ellos van a absorber los nutrientes. ¿Ok? Entonces, es eso, características. Todas, o sea, descansan sobre una membrana basal, tienen formaciones especializadas, están justapuestos, ¿ok? Y normalmente se encuentran cubriendo cavidades y órganos internos. Pero después les voy a mostrar más también, ¿ok? Es solo para... Y acá ya empezamos un poquito a entrar, si bien yo no voy a hablar completamente de todo, porque intento hacer un resumen para no quedar muy largo y poder ver las láminas. Algunas cosas vamos a ir hablando y otras de repente va a pasar, pero la duda que tenga después pueden preguntar sin problemas, ¿ok? Entonces acá solamente para graficar un poquitito y empezamos con las formaciones especializadas. Primeramente, entonces las características tienen formación especializada en la superficie apical en la superficie que da el lumen, decimos, o la luz, normalmente cuando están cubriendo algún conducto o alguna cavidad. Entonces tienen formaciones especializadas en la parte apical, basal y lateral. Y acá voy a acercar un poquitito porque es una representación. Y esas formaciones especializadas, ustedes ya fueron viendo, que son denominadas microvellosidades, estereocilios y cilios. Y vamos a ver, cada uno tiene cierta particularidad. Y si bien en el microscopio, nosotros vamos a ver, dependiendo de dónde está, qué tipo de formación especializada es la que se encuentra en ese tejido. Entonces acá este es de superficie apical, entonces recuerden esa formación de superficie apical, eso es lo que más vamos a ver histológicamente en un corte histológico, ¿ok? Las formaciones de la superficie lateral y basal son difíciles de ver porque normalmente son uniones, son pequeñas proteínas que se encargan de unir esas células y normalmente por microscopio óptico así no se consigue ver. De repente por microscopía especial sí, pero por microscopio óptico no, ¿ok? Entonces acá esto no vamos a entrar en detalle en esto porque pero les puse un poquitito para que ustedes vean que esas estructuras o esas microvellosidades también tienen proteínas, están formadas de filamentos de actina, miosina, que ayudan a que se mueva ese cilio. Entonces él no está simplemente ahí colocado, él tiene la capacidad de moverse y cumplen funciones súper importantes. Entonces las microvellosidades normalmente que cumplen la función de absorción. Los estereocilios y los cilios normalmente cumplen la función de transporte y de secreción, ¿ok? Entonces acá no quiero quedarme mucho tiempo porque tenemos bastantes cosas para ver, pero solo quise ponerlo porque esta bibliografía yo creo que la usé de Ross, que es histología humana, que muestra súper bien la estructura interna de esas formaciones especializadas en la superficie apical.
¿ok? Pero eso no necesitan saber el nombre de las proteínas de cada una de esas, solo para que ustedes vean estructuralmente cómo está formado, ¿ok? Se acá también de los cilios y estereocilios. Okay, vamos aquí. Entonces, la primera imagen que vamos a ver ahora es la imagen de las microvellosidades. Entonces, las microvellosidades, ¿dónde se encuentran principalmente? Se encuentran en el intestino. Y después les voy a mostrar una foto mejor de intestino. Entonces, el intestino, ustedes seguro por anatomía están, no sé si ya llegaron a esa parte, tiene unas formaciones que son las vellosidades, y no confundan eso, son pequeñas elevaciones que el intestino tiene. Y sobre esa vellosidad hay un epitelio que recubre, que son los enterócitos, ¿ok? Recubren, y esos enterócitos por encima de ellos tienen esas microvellosidades que aumentan mucho más la superficie de absorción del intestino. Entonces, ellos y eso, ese aspecto, no sé si acá se pueden notar acá, en este bordecito así, más clarito. Eso es el borde en cepillo, le denominamos borde en cepillo por el aspecto que tiene. Entonces, ellos se encuentran principalmente en el intestino y cumplen la función de absorción. Entonces, aumenta mucho más la capacidad de absorción del intestino. Entonces, se encuentran recubriendo lo que es la parte de las vellosidades intestinales. Entonces, recuerden, vellosidad intestinal son las elevaciones que tienen el intestino, ¿cierto? Y las microvellosidades se encuentran por, por esas vellosidades, recubriendo esas vellosidades en cada célula, en cada enterocito. Acá, entonces, ustedes están viendo millones de células. Entonces, acá yo veo el citoplasma, el núcleo y acá la microvellosidad. Si bien acá son muchas y todas ellas están descansando sobre una membrana basal. Y ya vamos a hablar también de la característica morfológica, como yo le denomino a esa célula por el aspecto. Entonces, algunos es más alargado, otro más aplanado, entonces van recibiendo diferentes denominaciones, ¿ok? Acá estamos viendo otra imagen, en este caso son cilios. Entonces, los cilios, acá ya es diferente, ellos son ya un poco más alargados y da para diferenciar un poco mejor. Y los estereocilios, aquí. Entonces acá tenemos la imagen de los cilios, en este caso es una tráquea, y vamos ya, seguro que ya hablaron también del tejido pseudoestratificado, que voy a hablar más adelante, y se encuentra en la superficie apical. Entonces presencia de cilios normalmente cumple más la función de transporte, para ir transportando el muco que se encuentra, y tiene una dirección y hacen el famoso movimiento de un solo lado. Entonces normalmente cumplen la función de transporte. Y estos son los estereocilios. Si bien los estereocilios son mucho más finitos que los cilios, a veces es más difícil de ver y tienden a formar un aspecto de penacho porque tienden a juntarse por lo finos que son. Entonces los estereocilios normalmente, y por histología de repente un poco más difícil de ver en microscopio óptico, pero da para ver y son un poco más finitos. Pero también pueden resolver, y están viendo acá, son las células, son varias células y descansan sobre una membrana basal, ¿ok? Entonces, esas son las formaciones especializadas de la superficie apical. Preparé para que ustedes puedan leer después. Creí muy importante para que ustedes puedan ver después. Las formaciones especializadas de la superficie lateral, si bien ustedes ya desarrollaron la clase sobre esto, les quiero recomendar que lean, y que es súper importante aprender de esto, porque más adelante cuando ustedes estén desarrollando materias de patología o cualquier patogenia de los agentes, ustedes van a ver que bacterias o virus a veces utilizan su sistema de virulencia, digamos. ¿Qué hacen? Ellos destruyen esas proteínas de enlace, entonces hacen que las células se separen. Entonces, una característica de patogenicidad o de virulencia que tienen las bacterias. Entonces, si nosotros conocemos esas proteínas, porque más adelante a veces decimos, no,
cuando estamos estudiando parece que no es, están así, esas proteínas tienen nombre difícil y, y a veces decimos que no es tan importante, pero más adelante te van a ver, ahora que yo estoy estudiando veo cuán importante es también. Para cada bacteria que yo veo estudiando, me van diciendo, afecta tal proteína de la zona, ¿ok? Entonces es súper importante, ustedes pueden ir leyendo, si bien no es necesario que se aprendan los nombres de cada proteína, por lo menos el nombre de esa unión en la zona lateral y qué función cumple. Normalmente la primera y la más importante es la que se encuentra más en la superficie apical, que es la sonula occludens o zona occludens, que sella ese espacio para evitar que nada pase y es sumamente selectivo. Entonces, si hay existe también un pasaje a través de eso, pero él tiene un tamaño específico de proteína que permite pasar, ¿verdad? Pero la mayoría no permite. Entonces la absorción puede ser a través de la célula del enterócito, que es el epitelio que acabamos de decir en el intestino, o a través de ese espacio, pero ese espacio es súper selectivo. Entonces, cuando ustedes estén estudiando, ustedes van a ver que esas zonas cumplen funciones súper importantes para evitar, por ejemplo, futuras infecciones en intestino o en otros lugares, ¿ok? Entonces, aparte, entonces yo dejé un poco para que ustedes puedan ir leyendo y mirando, ¿ok? Entonces acá empezamos la caracterización de ese epitelio. Entonces, ese epitelio, primeramente dijimos que las denominamos por su forma. Entonces, por la forma y por el número de capas. Entonces, la primera forma que nosotros conocemos del epitelio es escamoso o plano. ¿Por qué? Porque normalmente él es mucho más ancho que alto, ¿verdad? Le supera la anchura a la altura. Entonces, es bien plano, pero también le denominamos escamoso por el aspecto que tiene escamas. Este también, entonces yo les puse una imagen representativa y una imagen histológica, obviamente histológicamente un poco más complicada, y como les digo, nosotros estamos viendo normalmente asociación de tejido. Entonces acá en esta superficie, la que está más arriba es el epitelio escamoso. ¿Y qué más consideramos? El número de capas, ¿verdad? Entonces, si tengo un epitelio simple, significa que tiene solo una capa y todas ellas descansan sobre la membrana basal. Si tiene más de una capa, lo denominamos estratificado, ¿ok? Entonces, un epitelio simple significa una sola capa. Entonces, primero digo, el epitelio es simple y después digo, ¿qué forma tiene? Si es escamoso. Después, ¿cuál era otro aspecto? Si él es cúbico. Entonces, ahí la anchura, la altura y todo son prácticamente iguales. Y después tenemos el cilíndrico. Entonces, ahí yo tengo la altura es superior que la anchura. Y normalmente mi núcleo tiende a ser un poco más basal, ¿ok? Entonces, esto que estamos viendo es otro tipo de tejido, tal vez más conjuntivo. Entonces, fíjense acá. Esta es una célula, otra célula, otra célula, otra célula, y están formando, en este caso, están recubriendo un conducto. Entonces, recuerden, siempre normalmente estos epitelios recubren, estos epitelios simples, escamosos, finitos, tienden a ubicarse en lugares donde están recubriendo conductos, en los vasos sanguíneos, en cualquier tipo de conducto. Cuando recubren, por ejemplo, cavidades internas son denominadas mesotelio, y cuando están recubriendo vasos sanguíneos son denominados endotelio, seguro que eso vieron en clase, y cuando están recubriendo la membrana del corazón, la musculatura del corazón, la parte interna es denominado endocardio, pero no es nada más que un epitelio escamoso y va recibiendo esos nombres por la ubicación en la que se encuentran, ¿ok? Pero todas son tejido epitelial simple, plano. Después está el epitelio cúbico. Entonces, como ya les mencioné, el simple cúbico a veces, entonces tiene ese aspecto. Normalmente la anchura, la altura, todo es como una célula cuadradita, ¿verdad? Entonces, normalmente se encuentran recubriendo conductos. ¿Por qué?
se encargan de secretar. La mayoría de las veces son secretores, entonces se encuentran principalmente en conducta. Están viendo acá, están viendo la célula. Entonces la célula, esto que están viendo un poco más azul oscuro, que nosotros denominamos. No sé si ustedes desarrollaron la clase de microscopio y técnica histológica, si alguien me puede responder si esa parte ustedes dieron o no. No, profe, todavía. Todavía no. Entonces, ustedes van a ver que cuando ahora, ustedes ya vieron varias imágenes, tienen colorcito. En realidad, la célula no tiene un color. Nosotros no tenemos colorcito, ¿verdad? Pero se usan tinciones especializadas para poder marcar la célula y diferenciarlas. Y por su contenido en proteínas, ellas tienden a ser un poco más oscuras, más claras. Entonces se usan dos tipos y ustedes van a ver, inclusive yo les pongo acá, varias veces van a ver H y E, que significa hematoxilina y eosina. La hematoxilina y la eosina son las coloraciones comúnmente utilizadas para colorar esos tejidos y poder diferenciarlos. La hematoxilina tiende a tener una coloración azul oscura porque tiene una gran afinidad a las proteínas. Entonces, los tejidos que son altamente proteicos tienen esa coloración más azulada y nosotros lo decimos es vasofílico. ¿Ok? Tiene una coloración un poco más vasofílica. Y el citoplasma, que tiene esa menor cantidad, que van a ver en un color más rosa claro, así, se denomina eosinofílico, que viene de la hematoxilina. Entonces, la hematoxilina tiñe el citoplasma un poco más claro, pero es por la estructura morfológica o estructural de las proteínas, digamos, de las células. Entonces, esa coloración lo reciben por sus características. Entonces, nosotros decimos vasofílico cuando es más azulado y eosinofílico cuando es más tendiendo para el rosa o el claro, ¿ok? Entonces acá tal vez después voy a acercar en otra imagen que tengo para que ustedes puedan ver mejor. Entonces, de repente yo digo vasofílico, eosinofílico porque es la costumbre y así se lo denomina en un corte histológico. Entonces, normalmente las células no tienen ninguna coloración. Nosotros le damos esa tinción para poder observar la estructura de esas células y entender mejor eso, ¿ok? Entonces, acá vamos para la siguiente. Después tenemos el epitelio, acá dice simple prismático, pero también se puede ser cilíndrico por el aspecto que tiene. Entonces, todos los que vimos hasta ahora, ustedes vieron que son simples, ¿ok? Todas descansan sobre la membrana, o sea, ¿qué significa? Que todas ellas descansan sobre la membrana, o sea, que tiene una sola capa. Y en este caso, el epitelio cilíndrico simple normalmente se encuentra ¿dónde? En el intestino. Por eso la mayoría, no siempre, pero la mayoría de las veces lo van a ver con las microvellosidades, porque está acompañado normalmente. Entonces, ellos son más largos que anchos, ¿cierto? Les supera y descansan también sobre la membrana basal. Entonces, cuando vean un aspecto ya van a decir, ah, este es el cilíndrico. Entonces, solo mirando, ustedes ya van a recordarse. Entonces, recuerden que es por su formas que le denominamos. Y si tienen la formación especializada, lo denominamos porque ustedes ya tienen, ya estuvieron estudiando y ya recuerdan las formaciones donde se encuentran. Las microvellosidades en intestino, eh, la, eh, el epitelio cilíndrico en intestino, el epitelio plano escamoso en vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces ustedes van relacionando y eso van a ir aprendiendo con leer varias veces, ¿ok? En este caso, otro epitelio cilíndrico, si bien acá es menos alto que el otro, igual sigue siendo cilíndrico. Entonces, acá, por ejemplo, la coloración se queda un poco más clarita, ¿verdad? Pero siempre hay una diferenciación. Este es el núcleo y este es el citoplasma de la célula. Cuando nosotros estudiamos célula, vemos siempre la célula redonda y el núcleo, ¿verdad? Pero no siempre es así. Entonces, en este caso ya estamos viendo células cuadradas. Entonces, estas son las células, núcleo y citoplasma. Y por último, no, es por último ya. Perdón, entonces acá tenemos el epitelio pseudoestratificado. Entonces acá tenemos un corte de un epitelio pseudoestratificado.
Si ustedes recuerdan, pseudo, cualquier cosa que ustedes escuchen de pseudo significa falso. ¿Y qué quiere decir pseudo estratificado? Una falsa estratificación, que tiene el aspecto que tiene varias capas, pero en realidad tienen todas las células descansan sobre la misma membrana basal, solo que el núcleo se ubica en diferentes posiciones. Y normalmente este tipo de epitelio se suele ver en tráqueo, en las vías respiratorias. Y como les dije, siempre va acompañado, en este caso la mayoría de las veces, de los cilios, porque se encuentran en esa superficie respiratoria cumpliendo la función normalmente de transporte. Si hay algún contenido extraño, se secreta gran cantidad de muco, que vamos a hablar inclusive más adelante de eso, y con los cilios hacen movimientos ciliares y van eliminando ese cuerpo extraño que está entrando. Todo el tiempo nuestro organismo está haciendo eso y es mediante estas formaciones especializadas, si no constantemente estaríamos enfermándonos. Realmente ya entramos en contacto con varios virus y bacterias y como nuestro organismo está funcionando bien, esto es eliminado. Por eso las personas que son predispuestas, son alérgicas, por ejemplo, tenemos más predisposición a enfermedad porque constantemente estamos irritando y, el aparato respiratorio y tal vez la función que tenía que cumplir para eliminarnos la va a cumplir al 100% y tendemos a enfermarnos más fácilmente, ¿verdad? Entonces, van a ver ustedes más adelante cuán importante es la función de cada partecita de esa célula. Entonces, acá ustedes ven, todas las células descansan sobre la misma membrana basal. Pero ¿qué pasa? El núcleo se ubica en diferentes posiciones. Si yo miro acá, parece que tiene varias capas, pero no. Acá tengo una célula que se va hasta acá. Después tengo otra célula que, si bien descansa en la membrana acá, su núcleo se ubica más arriba. Y así, ¿ok? Entonces todas descansan sobre la membrana basal, solo que el núcleo se ubica en diferentes lugares. Entonces ven acá cómo se da para ver los cilios también. Se da para ver por un microscopio óptico. Y estas tinciones son con hematocilina y eosina, que da esa coloración al tejido. Después tenemos un epitelio que también parece, nosotros le denominamos de transición. Al principio se creía que era un epitelio estratificado, pero ¿qué pasa? Normalmente son epitelios de transición, no se le denomina uroepitelio. ¿Por qué? Porque se encuentran en las vías urinarias. ¿Y por qué es así? Porque nosotros sabemos que tenemos nuestro uréter y la vejiga, y que tiene la vejiga la capacidad de distenderse, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando él se distiende, él tiene una sola capa. Pero cuando él se encuentra vacío, se une todo y tiene ese aspecto de parecer que están una encima de otras que tienen ese aspecto estratificado, pero en realidad todas ellas también descansan sobre la membrana basal. Entonces, si ustedes llegaran a ver una vejiga distendida, una enfermedad de repente de algún tipo de retención y el animal muere con la vejiga llena de orinas, a veces podemos ver ese tipo de epitelio así, bien simple. En este caso es una vejiga en reposo, le denominamos, ¿verdad? Entonces ahí vemos varias capas, pero estas se encuentran normalmente en el uroepitelio, son específicas de este lugar y descansan sobre la membrana basal, pero tienen ese aspecto. Entonces, por eso decimos de transición, cambian. Al principio se pensaba que era escamoso, pero y transición porque piensan que era de escamoso para el final, pero en realidad siempre fue de una sola capa. Solo que al distenderse se forma esa capa y cuando disminuye, vuelven y se quedan una encima de otra aparentemente. Y ahora sí, por último, lo que es. Y no sé si les mencioné y ustedes ya saben, ¿verdad? Alguien me puede decir también, mi doctora, es esto. Entonces, todo lo que estamos viendo hasta ahora con este último epitelio estratificado son epitelios de revestimiento, ¿cierto? Entonces tenemos dos tipos de epitelio de revestimiento y epitelio glandular. Todo lo que estuvimos viendo hasta ahora es epitelio de revestimiento. Y ahora llegamos a lo que es el estratificado, que nada más es una serie de capas de células, una encima de otra, y en ese caso solo una capa descansa sobre la membrana basal y las otras se encuentran encima de ella. Entonces ese epitelio se denomina estratificado. Y dependiendo del tipo de célula que esté, yo voy a decir si es estratificado,
plano, si es escamoso, si es cúbico. Normalmente los que más se encuentran estratificados son los planos, pero también existe otros tipos puede ser el cúbico, también se puede encontrar de manera estratificada. Y además de eso le agregué una imagen más acá, que ustedes van a ver constantemente. Y normalmente esto se encuentra en áreas de superficie de revestimiento, principalmente de protección. Dijimos que el epitelio también cumple función de protección. Entonces, en lugares donde ustedes van a ver después, porque a veces se hacen las preguntas, ¿dónde se encuentran esos epitelios? Intento pensar dónde. Normalmente cuando el epitelio está cumpliendo funciones de protección, siempre va a ser estratificado y mucha de ella va a tener una formación especializada que se denomina queratina, o le decimos un estrato queratinizado. Entonces, eso normalmente se ve ¿dónde? En la piel. Nuestra piel constantemente está sufriendo de agresiones, de miles de agresiones diarias, el sol, calor, cualquier cosa. Entonces, la protección de la piel. Entonces, una queratina súper gruesa tenemos en la piel. Después, el otro lugar donde tiene también, pero ya tiene menor cantidad, ya no tiene esa queratina, por ejemplo, es la lengua. Entonces, todo el alimento que nosotros tenemos, que comemos, de repente pueden ser abrasivos, dañar. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos ese daño, porque tenemos un epitelio grueso que está recubriendo ese tejido. Y después vamos a ir entrando un poco más. Esófago, estómago. Y el estómago ya tiene un epitelio cilíndrico, ya no es un epitelio simple. Entonces ahí yo ya no necesito, ¿por qué? Porque ahí se liberan ácidos para degradar enzimas, para degradar el alimento. Ahí ya no tengo esa protección. ¿Por qué? Porque tal vez yo ya necesito. Intestino es absorción. ¿Entienden? Entonces ustedes pueden pensar también, ¿será que acá yo necesito protección? Y en otros animales como nosotros estamos estudiando, por ejemplo, no sé si ustedes ya usan la palabra monogástrico, poligástrico, los rumiantes o los bovinos, como ustedes saben, cabras son rumiantes, ¿verdad? Ovejas, ¿ellos qué tienen? Ellos tienen unos preestómagos. Y ustedes van a ver la alimentación de ellos es de pasto, de cosas súper cortantes de repente, ¿verdad? Si yo agarro algún tipo de, de pastura que ellos tienen, de repente inclusive nos cortan, pero ellos tienen esos cortes, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un epitelio especializado. Y esos preestómagos tienen un epitelio estratificado que se aseguran de proteger esos preestómagos. Cuando llegan al estómago, ya llega todo triturado, digerido, ya no necesita, ya el epitelio es diferente. Entonces, de acuerdo a la función que cumplen, ellas van cambiando. Entonces, recuerden un poquito, piensen, esta función de piel siempre va a ser queratinizado, estratificado, queratinizado, ¿por qué? Porque está cumpliendo la función de protección. Inclusive aquí, dependiendo del lugar de la piel, a veces un poco más grueso o más fino, dependiendo, pero siempre estratificado. Entonces, queratiniza. Entonces, recuerden, cuando es un epitelio con más de una capa, yo le denomino epitelio estratificado. Y después denomino qué tipo si es plano, si es cúbico, si es cilíndrico, ¿ok? Entonces, esa es la denominación que usamos para hablar de un epitelio. Si tiene esa formación especializada por sí, decimos epitelio estratificado plano queratinizado por la capa de queratina. Y eso nada más es que son células muertas que se ubican en este lugar. Por eso a veces, no sé si de mi época, ¿verdad? Hacíamos esas cosas que no estaban bien, ¿verdad? Pero seguro que antiguamente jugábamos así, que pasábamos agua por la piel. Hacíamos y éramos súper valientes porque no nos dolía, ¿verdad? Porque estamos pasando por ese epitelio que no tiene nada, es avascular, ni siquiera sangra, ¿verdad? Pero si alguno se equivocaba, ya saben, lo sangrábamos y nos poníamos a llorar. Y no le contamos a mi mamá, al menos a mi papá, porque eso no es para hacer, ¿verdad? Era secreto de hermanos. Pero ahí el que pasaba esa prueba era el más valiente. Entonces acá, ok. Y acá, antes de entrar en glandular, entonces les quiero mostrar algo. Aquí, esta página, Carlos quiere entrar a emitir.
aquí. Entonces esto les quiero mostrar, chicos, y me dicen si están viendo. Les voy a pasar un link de una página que tiene láminas histológicas digitalizadas, como si fuera que ustedes están viendo en un microscopio. Ustedes van a, es súper lindo, el único que encontré hasta ahora. Nosotros para hacer diagnóstico inclusive usamos esta tecnología, solo que es con lesiones en el tejido. En este caso ustedes van a ver células normales. Acá mi computadora tradujo directamente al portugués, porque mi computadora está en el portugués, pero él está en inglés. Tal vez para ustedes pueden, para quien lee inglés no hay problema, y para quien le cueste todavía, puede hacerlo, va a traducir. El mío traduce solo, ¿verdad? Entonces, pero es súper fácil de entender. Entonces, ¿qué es lo que les voy a mostrar acá? Para todos ustedes, después les voy a pasar, y vamos a trabajar inclusive mucho más en esto, porque hace poco nomás encontré. Entonces, para ver los epitelios como si fueran un microscopio, me dicen si están viendo. Doctora, sí. Ok, entonces acá ya les presenta el tejido, acá son varios cortes histológicos, y es como si fuera que ustedes están en el microscopio. Entonces acá le da la dimensión en la que está viendo. En el objetivo 4, objetivo 10, objetivo de 20 y objetivo de 40. Lastimosamente ustedes no vieron tal vez esa parte porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? A veces tenemos que priorizar lo más importante, ¿verdad? Entonces acá están viendo, entonces acá vamos a volver atrás. Acá, como si fuera que ustedes están ante como si fuera que ustedes están ante un corte histológico. Así mismo nosotros lo vemos en el microscopio. Entonces, ¿qué van a hacer? Se pueden ir acercando al epitelio acá. Este corte histológico que ustedes están viendo acá es de un intestino. Entonces, lo importante va a ser en este caso que tengan buena calidad de internet, porque depende muchísimo de eso. A veces no podemos leer porque, nosotros decimos leer porque se hace como lectura, la lámina, porque nos acerca completamente, pero normalmente es por el internet, a veces no es tan bueno. Entonces acá ustedes están viendo, y acá ya yo tengo un corte de un intestino. Y acá yo veo todas las capas, la capa epitelial, submucosa o conjuntivo, muscular, que van a ver de a poco, y nervioso también, que está mezclado acá. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar acá? Mostrar el epitelio. Entonces acá el intestino, esto que ustedes están viendo, si bien no es tan perfecto, acá hay algunos cortecitos que salen, que le denominamos artefacto, pero no hay alteración. Estas son las vellosidades, ¿están viendo? Estas son las vellosidades. ¿Y qué dijimos de las vellosidades? Que están recubiertas por el epitelio o el enterócito, que es el epitelio cilíndrico. Vamos a ver. Intentar llegar más cerca posible para que ustedes estén bien. Están viendo cómo yo puedo llegar lo más cerca posible. Inclusive, todo esto que ustedes están viendo acá, que ustedes están desarrollando ahora con la doctora Amarilla, es tejido conjuntivo. Entonces acá esta es la velocidad, y ustedes pueden acercarse todo lo que ustedes, hasta lo máximo que pueden, para ver la estructura de esa célula. Entonces acá ustedes están viendo miles de células. Y ven estas formaciones, después ya para aprovechar, una formación glandular y una célula. ¿Cómo? ¿Alguien me puede decir el nombre de esa célula? Si alguien recuerda, secreta mucus. Si alguien se recuerda cómo se llama, solamente se encuentran individuales y entre las células. Si alguien se acuerda. Cerosas puede ser. Ese es el tipo de secreción. Célula caliciforme. Células caliciformes, muy bien, por el aspecto de cáliz que tiene, y secretan mucus, pero pueden secretar también el estómago. Normalmente la secreción es más serosa. ¿Ok? Entonces estas son las famosas células caliciformes, y están viendo siempre en el medio, son unicelulares y se encuentran entre ese epitelio. Están viendo, esta es una célula, esta es otra célula, esta es otra célula, y están viendo que están fuertemente unidas. Entonces acá ustedes van a ver la formación en microvellosidad. Entonces esto ustedes van a poder usar todas las veces que ustedes necesiten. Les voy a pasar, y si quieren ir adelantando y mirando, va a ser súper bueno para ustedes. Si de repente, si ustedes quieren ver algo y no consiguen identificar todavía en el corte histológico, aquí voy a volver otra vez atrás. Miren estos botones acá, les acerca para irse a un lado, para otro, pero si ustedes seleccionan también, pueden acercarse todo lo que deseen. En este caso, es lo que quieren mostrar
es epitelio, creo que cilíndrico. Entonces acá te da la opción de irte a un lado, arriba, abajo. Y acá, si ustedes se fijan, para ayudar a ustedes a mirar, él selecciona lo que ustedes quieren ver. En este caso quiero ver corpúsculo renal. Tal vez más difícil todavía para ustedes. Pero ahí directamente les va a mostrar la estructura. Si de repente todavía, ¿por qué está mostrando un corpúsculo renal? ¿Por qué? Porque me está mostrando un epitelio. ¿Están viendo? Este es un corpúsculo renal. Yo sé que para ahora todavía para ustedes va a ser difícil porque todavía ni siquiera desarrollaron riñón, ¿verdad? Pero están viendo lo que está recubriendo ese corpúsculo. ¿Qué tipo de epitelio asumen que puede ser esto? ¿Alguien que me pueda decir? Parecido a algo. Podría ser simple, profe. Es el simple, excelente, porque está recubriendo. Fíjense aquí. Acá yo estoy viendo millones de células, ¿cierto? Entonces acá yo estoy viendo un epitelio. Epitelio simple plano puede ser. Eso mismo, el epitelio escamoso simple. Y sin irme más lejos, acá voy a poner otro tipo de epitelio. Están viendo que están formando como conductos así. Acá pequeños conductos. Y ven el aspecto de la célula que tiene. Es más cuadradito, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de epitelio? ¿El glandular sería, profe? No. Pues, el aspecto parece glandular. En este caso, ellos secretan porque Cuboidal puede ser, profe. ¿cómo sería el epitelio? Cuboidal. Cuboidal me dijiste, pues no te escuché, ¿verdad? Cuboidal. Eso mismo, es cuboidal. ¿Están viendo? Entonces, ustedes vienen, y este también es un epitelio, es secretor, es cierto, porque este está en el riñón, ¿verdad? Y ustedes van a ver más adelante las asas de Henle, y con eso yo no les voy a ahora abrumar todavía, no es el momento, pero normalmente secretan y absorben, entonces normalmente están en conducto. Entonces, todo esto son cuboidales, están viendo la forma y da para ver y da para identificar. Entonces, cuando ustedes están viendo un corte, son miles y millones de tejidos, ¿verdad? Entonces, tienen la forma especializada, ¿ok? Entonces, yo creo que les va a ser súper útil a ustedes para que ustedes puedan ir estudiando. A ver, pongo el retraso. Ok, entonces acá voy a volver a epitelio acá. Ahora vamos a ver otro tipo de epitelio. A ver, en este es súper lindo también. En este caso, él está mostrando un epitelio escamoso. Inclusive acá ustedes tienen la descripción del conducto y qué es lo que quiere mostrar. En este caso, va a mostrar en vaso sanguíneo. ¿Qué tipo dijimos que está en vaso sanguíneo? Escamoso simple. Escamoso simple. Entonces acá ustedes van a ver. ¿Dónde yo voy a saber cuál es el epitelio, verdad? ¿Por qué? Porque ustedes tienen una asociación de tejido y difícil todavía, yo sé. Hay que mirar varias veces para poder fijar y entender mejor. Pero acá ya están viendo, este es un conducto y el epitelio es diferente. Les voy a mostrar acá, ya van a ver que el epitelio es medio cuboidal. Vamos a ver si consigo acercarme un poco más. Pero mi internet también no es tan rápido. Aquí si el internet no es así, no, pero cuando el internet es bueno es rapidísimo y da para saber. Entonces, ustedes inclusive están viendo, van a ver imágenes mucho mejores que en el microscopio. Las imágenes son súper bien hechas y están súper bien digitalizadas. Es de la misma forma que estamos viendo en el microscopio. ¿Okay? Entonces, acá yo tengo un epitelio, acá inclusive tiene un aspecto más cilíndrico. Pero ¿cuál fue el objetivo de la lámina? Mostrarte un epitelio escamoso. Entonces acá le digo las venas, dice, un vaso sanguíneo. Y ahí me va a mostrar el epitelio escamoso simple. Entonces, esto que ustedes están viendo como tal es un vaso sanguíneo. Y tiene otros tejidos asociados. Pero la capa más interna que está recubriendo internamente es un epitelio escamoso simple. ¿Ok? Entonces ven cómo se nota apenas el núcleo. Y el citoplasma es esto. Acá está el núcleo
citoplasma, núcleo, es tan finito que es difícil de ver. Entonces, estos son los núcleos, que son así. Profe, no está Sí. presentando, o a mí nomás. Ah, A no vos sé. nomás, no te sale, a mí me sale. Tal vez el internet está A mí saliendo. también me sale. Está saliendo. Ok, voy a salir de la reunión y volver a entrar. Sí, tal vez el internet, porque de repente cargar la imagen es complicado. Entonces, yo chicos les recomiendo igual en todas las aulas de seminario vamos a estar viendo, ¿ok? Entonces, este es un epitelio escamoso. Y acá yo no necesito irme muy lejos y ya puedo ver otro tipo de epitelio. Como les dije, normalmente ellos están asociados. Si bien acá yo tengo conjuntivo, muscular, nervioso de repente es un poco más difícil porque son pequeñas estructuras, pero se pueden ver también. Entonces acá ya cambió el epitelio. ¿Qué aspecto tiene este para ustedes? Me dicen este que está acá. Pseudo estratificado. Parece pseudoestratificado, ¿cierto? Entonces, pseudoestratificado. ¿Ok? Entonces es así. Te van a ir viendo y yo les recomiendo que usen este. Realmente es difícil de encontrar. No, no todos tienen y me pareció luego así. Me puse súper feliz porque nosotros para hacer diagnóstico usamos este sistema, pero para ver láminas normales no. Aquí está. A ver, en este caso, por ejemplo, te van a mirar acá, vamos a ver otro tipo de epitelio. Inclusive acá está mostrando epitelio cuboidal simple, epitelio columnar o cilíndrico simple. Y tienen todos los tipos, ustedes van a poder acercarse y ver todo lo que ustedes quieran. A ver, epitelio columnar pseudoestratificado y acá vamos a ver, por más de que en ese corte ustedes van a ver todo, el objetivo de esa lámina es mostrarte este epitelio. Entonces ahí ustedes le piden que les muestre ese epitelio y les va a mostrar. En este caso, por ejemplo, vean acá una cosa súper importante. Acá dice piel espesa, o piel gruesa y piel fina. ¿Por qué? Porque son diferentes. Por más que sean estratificados, tiene mayor cantidad de capas, la que es la piel gruesa, normalmente la que se encuentra en la palma de la mano, en los pies, en los animales, por ejemplo, también en esas regiones que tienen más contacto con la superficie externa. Por ejemplo, en esta parte del rostro, en la cavidad, en el abdomen, la piel es más fina. ¿Por qué? Porque no tiene ese contacto. Vamos a ver esta lámina. Y acá ya dice epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. Siempre que tenga esa queratina, él va a explicar en este caso, tenemos una piel. Y esta área donde están viendo acá ya son pequeñitas, son áreas donde salen los pelos, que son anexos de la piel, ¿verdad? Pero eso es más adelante y ustedes van a ir viendo. Entonces acá la capa más externa, entonces lo que ustedes van a ver va a ser el epitelio. Entonces digo piel, siempre van a recordarse que cumple la función de protección. Entonces va a ser escamoso, no, estratificado, ¿verdad? Y acá les voy a mostrar la capa de queratina que es un poco diferente a veces, pero siempre está presente. Entonces, ven acá, están descansando acá. Esto sería, a partir de acá sería la membrana basal y esto, todo esto que está acá abajo es tejido conjuntivo, que se están empezando a desarrollar ahora. Y acá, inclusive les voy a mostrar un poco de tejido glandular. Entonces, normalmente cerca del pelo o áreas de glándulas sebáceas son donde secretan y se encuentran unas glándulas, les voy a mostrar más adelante. Entonces acá voy a acercarme un poco más y están viendo acá esto que se encuentra más a su lado. Ahí. No mucho. ¿Ok? Entonces, esto que se encuentra acá, estoy viendo el núcleo un poco normalmente más azulado son los núcleos y lo que está un poco más claro es el citoplasma. Entonces, acá van a ver que existen varias capas de tejido. Entonces, este es el estratificado. Y esa formación que ustedes ven por encima es, en este caso, es el epitelio queratinizado, pero en este caso tiene un poco de patología, ¿ok? Está un poquito afectado, tiene que ser más condensado. Está medio, hay una patología que le denominamos esa
ese quiebre en la queratina que favorece futuras lesiones en la piel. Por ejemplo, si la capa de queratina no es lo suficientemente gruesa, a veces podemos favorecer cualquier tipo de lesión en piel. Entonces, estaban viendo esa capa estratificada, y normalmente el epitelio, el tejido epitelial tiende a tener una coloración más fuerte que el tejido conjuntivo, que el resto de los tejidos, o que el tejido muscular, por la composición estructural que tiene ese epitelio, ¿ok? Entonces acá tenemos un epitelio estratificado, queratinizado. Voy a volver atrás y le voy a mostrarle la piel gruesa. Un poco de paciencia porque un poco lento. Y van a ver cuál es la diferencia entre... ¿cuál era el que aquí está muy fino? Piel espesa o gruesa. Normalmente esa es la área. Y por ejemplo, en el canino, por ejemplo, si ustedes se fijan, es súper grueso. Y ese epitelio es súper grueso, es muchísimas capas, y la capa de queratina también es muchísimo más. Entonces, en la región plantar, por ejemplo, se ve de esta manera. Esta área donde vemos un poco más azulado es el epitelio estratificado. Y todo esto que están viendo así, más claro, que parece una capita por encima, es la queratina que se encuentra sobre ese epitelio. Entonces, fíjense, el epitelio, en este caso está demorando un poco. O sea, acá, todo esto es una capa de queratina, y normalmente es en la planta de las manos, en la parte de la palma de la mano, en la planta del pie, se puede observar. Y están viendo cómo la capa es mucho mayor que la otra que vimos, pero sigue siendo estratificado. Pero en este caso es mayor, ¿ok? Entonces esto se puede observar y ustedes pueden ir viendo en otros tejidos también. Entonces recuerden, pueden seleccionar aquí el lugar donde ustedes quieren ver. Ahí, camada celular. Vamos a ver qué le muestra la camada celular. Ok, acá mostró la camada de células. Entonces les direcciona a lo que ustedes quieren ver. Si ustedes que están empezando y no se acostumbran todavía, pueden colocar y el que les muestre dónde está. Entonces va a ser más fácil para ustedes. Pero si quieren hacerlo también intentando encontrar, es mejor todavía, ¿ok? Entonces todo esto es el epitelio. Ok, entonces esto, pero así, les voy a pasar y ustedes pueden ir jugando, viendo, aprendiendo, es súper lindo y les recomiendo, o sea, en todas las clases vamos a ir viendo juntos y después cualquier duda que ustedes tengan me pueden preguntar también sin problema, ¿ok? Entonces, cada partecita él va, y inclusive este tiene todos los epitelios, tiene epitelio conjuntivo, muscular, cartilaginoso y óseo, nervioso, de la sangre, cómo se ven las células de la sangre, si quieren ver, que están empezando a desarrollar lo que es conjuntivo, todo lo que es conjuntivo, y después los sistemas. No necesitan apurarse en ver también, pero bueno, les quería mostrar nomás algo, por curiosidad, a ver qué me estaba acordando de ustedes. Acá, para que ustedes vean cuán importante es aprender. Y dicen, pero ¿de qué es lo que me va a servir esto? O sea, acá, por ejemplo, un ejemplo de un intestino. Están viendo, este es un intestino, este capa muscular, capa conjuntiva, y todo esto es tejido epitelial. Estas son las vellosidades, son súper altas. ¿Están viendo? Ahí está acercando. Ahí está, hay células, millones de células caliciformes, ¿cierto? Acá, esas que son más claritas por el contenido de muco son más claros, y todo esto es el epitelio. Entonces, para que ustedes vean nomás lo importante, yo estoy haciendo un diagnóstico ahora, voy a volver atrás. Cancelar. Acá ustedes están viendo también un intestino, solo que acá ya es un intestino con patologías, para que ustedes vean nomás la diferencia que ustedes van a encontrar
¿Y por qué es importante estudiar? También acá no estoy viendo esas velocidades, entonces está todo muerto, ¿verdad? ¿Y qué ven acá? Bueno, para que ustedes vean nomás. Esta estructura que está acá, que ustedes están viendo, son parásitos dentro de un intestino que probablemente están causando la lesión en este intestino que están causando la lesión y muerte de esas células. Entonces acá estos son parásitos para que ustedes vean cómo se ve y para hacer un diagnóstico. Tienen una definición que cuando estén en el tercero ustedes ya van a ir aprendiendo, ¿verdad? Pero estos son los parásitos que probablemente están causando el daño en esas vellosidades. Están viendo acá, casi ya no tienen nada en comparación con lo que vimos hace rato. Acá toda la capa muscular y acá comienza. Ahora ya no, prácticamente no tengo una estructura, una arquitectura que yo pueda ver. ¿Por qué? Porque está todo muerto y porque tiene una lesión por algún agente, ¿verdad? En este caso, este es un parásito que me está causando. Varios parásitos van a ver acá. Son muchos los que me están causando ese daño, ¿verdad? Son varios parásitos. Entonces, son pequeños parásitos, pequeños no sé, ¿verdad? Pero dentro del intestino también. Entonces, por eso a veces decimos, ¿de qué es lo que me va a servir aprender? Sirve muchísimo. Y alguna vez alguno que le gustaría hacer también totalmente diferente. Algún que se quiera dedicar a hacer diagnóstico histológico. Entonces, ya está invitado a aprender mucho más de histología. Ahora tal vez todavía no tienen bien definido, pero más adelante te van a ir viendo lo que a ustedes les gustaría, ¿ok? Vamos a continuar entonces con la presentación. ¿Están viendo la presentación, chicos? Sí, doctora. Para ir terminando, porque... Ok. Entonces ahora vamos a hablar un poquito más rápido por el horario del tejido glandular. Entonces la formación del tejido glandular nada más que la invaginación de ese tejido donde se va a formar las futuras glándulas, las que no perdieron contacto con la superficie de donde se originaron, normalmente son glándulas exócrinas que secretan su contenido a un lugar que tiene luz o lumen. Y las que perdieron ese contacto se denominan glándulas endócrinas, las que secretan, no secretan a través de conductos, sino a través de la vía sanguínea. Normalmente las hormonas son secretadas por glándulas endócrinas, ¿ok? Y todo lo demás con glándulas exócrinas. Pero también existen células que tienen la capacidad de secretar para otra célula que está al lado de ella, que se denomina señalización parácrina. Por ejemplo, cuando están para la propia célula que está al lado, para secretar cualquier tipo de, para señalizar cualquier cosa, ¿ok? Y por último, algunas veces, ustedes van a ver más adelante en fisiología, retroalimentación positiva, negativa, a veces para la propia célula dejar de estar estimulada, ella misma se puede secretar y para su propia célula dejar de producir o producir más cualquier tipo de enzima o proteína que esté produciendo, que se denomina señalización autócrina. Normalmente, estas glándulas endocrinas tienen un órgano que te van a, seguro que ya leyeron un poco lo que es el órgano blanco, donde él tiene que ir, él tiene un lugar determinado donde va a tener un receptor para recibir esa hormona, ¿ok? Entonces, tienen un lugar específico donde no es solamente que se liberan, sino que se liberan para un lugar específico donde va a tener un receptor, que es el órgano diana, órgano blanco, donde va a ir esa hormona o esa secreción de esa glándula endocrina, y es por vía sanguínea. Y las glándulas exócrinas secretan para una luz. Y esas glándulas exócrinas, dependiendo de su tipo de secreción, tenemos 3 tipos, dependiendo de cómo va a secretar ese material. Y vamos a ir viendo un poquito más. Aquí. Ya vieron eso. Primero es la secreción merócrina, donde la secreción del producto, en este caso, se libera a través del propio citoplasma. Entonces, el citoplasma hace pequeños espacios, vacuolos, se me va a decir el nombre y me acostumbro a hablar en portugués. Son pequeñas formaciones como vesículas
y se libera. Entonces acá la célula no tiene ningún daño, la célula secreta ese producto y es de secreción merocrina cuando la célula eh, lo libera sin lesión o sin ningún tipo eh, de parte del citoplasma de la célula, se denomina como secreción merocrina. Ya la secreción apócrina, en este caso, cuando se secreta, normalmente se secreta una partecita del citoplasma, sale con esa secreción. Normalmente, apócrina normalmente se encuentra en la glándula mamaria, entonces liberan un poquito de ese contenido del citoplasma y se libera en la luz con esa porción de citoplasma. Entonces, la secreción es de tipo apócrina. ¿Cómo él secreta? Porque después tenemos qué tipo de secreción él tiene también, ¿cierto? Entonces, si bien acá yo no voy a abordar todo por falta de tiempo, ustedes recuerden que existen varias clasificaciones. Y por último, la secreción holócrina. Y eso se me quedó a mí así, cuando estudié, cuando era así como ustedes también, en época de estudiante en el primer año, el doctor nos había dicho, viene de holocausto, ¿verdad? Entonces, en este caso del holocausto, que es donde sale la glándula entera, ¿no? De las glándulas sebáceas, salen por completo la célula. Entonces la liberación es completa de la célula. Entonces la célula sale y se libera a la luz. Entonces ese tipo de secreción holócrina. Entonces recuerden siempre la que sale completamente toda la célula viene de holocausto, secreción holócrina. Entonces, si bien mirando histológicamente a veces uno dice, esta es secreción merocrina, esta es secreción no, solo mirando de repente difícilmente voy a poder identificarlo por microscopía óptica. Pero como sabemos la característica de cada célula, sabemos dónde se encuentra ese tipo de secreción. Y después, los tipos de glándulas, ¿verdad? Dijimos un poquitito hace rato una glándula unicelular que se encuentra de solo una célula, que en este caso es la glándula, un ejemplo clásico es la glándula caliciforme. Las glándulas compuestas, ¿qué significa? Que tienen varias células juntas que son secretoras, que son denominadas acinos, y que esos acinos están unidos a un conducto que va a liberar el producto. Entonces, en ese caso son glándulas compuestas. Y hay varias formas de glándulas compuestas que seguro que ustedes ya desarrollaron. Entonces, en este caso, por ejemplo, en una piel donde se ven varias glándulas, se hizo una coloración especial que se ve todo ese contenido que ustedes ven en color rosa. A ver, puedo aumentar un poco más. En color rosa es el contenido que va a ser secretado y a través de ese conducto. Normalmente cuando tienen esa formación, entonces, de varias células juntas que forman esas pequeñas acinos que denominamos, son denominadas compuestas. Cuando es solo un conducto, es una glándula simple, ¿verdad? Y en este caso puse un ejemplo de glándula mixta. ¿A qué se refiere glándula mixta? Aquella que tiene la capacidad de ser glándula exócrina y endocrina, donde vemos normalmente eso en el páncreas. Sí, seguro que ya escucharon un poco de lo que es el páncreas. Tiene la liberación y esta es la secreción, como dijo el compañero Cerosa, normalmente tiene una coloración más rosa por la cantidad de enzimas que tiene. Y en cambio el mucus tiene, perdón, en este caso es las glándulas endócrinas, que son hormonas, se colorean un poco más claramente, porque son hormonas. Entonces, esto se va a liberar, los islotes de Langerhans son denominados, no necesitan recordar mucho todavía, eso más adelante ustedes van a ver, pero son glándulas de secreción endocrina, la vía por donde se va a eliminar el producto que se genera aquí va a ser la vía sanguínea. En cambio acá, si ustedes pueden ver, a ver si puedo ser más cerca, lo máximo que pueda ya. Estas pequeñas están formando pequeños acinos acá, un núcleo en forma redonda. Estos son pequeños acinos y son varios acinos que van a secretar sus productos a través de un conducto, por lo que son glándulas exócrinas. Y la que va por vasos sanguíneos es endócrina, recuerden siempre eso. Y a veces ellas se encuentran, o sea, esas glándulas que tienen tanto secreción endocrina como exócrina la denominamos glándula mixta.
Y acá tenemos el tipo de secreción, ¿verdad? El contenido de qué está formado. Entonces, como ya dijimos un poquito, normalmente por el aspecto y las características, las tinciones van tomando de distintas maneras. En este caso, como el material es mucinoso o mucus, normalmente la coloración tiende a ser más blanquecina o azulado claro. Entonces, todo lo que ustedes están viendo acá, la secreción de tipo mucoso. Cuando las secreciones de tipo seroso, que normalmente está con alto contenido de enzima, el material tiende a ser más eosinofílico, más rosa o más, siempre más oscuro. Entonces la secreción es de tipo seroso. Y después tenemos la famosa glándula mixta también, la que tiene tanto la secreción mucosa como serosa. Y acá inclusive yo les bordeé acá para que ustedes vean las glándulas se conocen como las... ¿Alguien se recuerda el nombre de este? Una glándula especial y se encuentra normalmente en glándula salival. Un nombre específico que recibe. La formación de semiluna. ¿Nadie? Nadie se anima a decir. Entonces acá yo tengo una secreción mucosa y alrededor en forma de semiluna, nosotros le denominamos glándula de Bob-Endler, se encuentran secreciones ceros. Entonces, mucosa como serosa se secreta en un mismo acino. Entonces, acá son glándulas de secreción mixta. ¿Okay? Tanto mucosa como serosa. Si ven, la coloración es bien diferenciada. Esta es una célula, acá está su núcleo lleno de mucus. En cambio, esta es una célula llena de secreción serosa. ¿Ok? Entonces, ellos bordean a esa célula mucosa. Ok. Entonces, todos consiguieron descargar el trabajo. Sí, profe. Entonces, por cuestión de tiempo, pues ya pasé bastante, más de una hora. Entonces, les voy a pedir que puedan completar ese trabajo. Les voy a dar... no nos va a dar el tiempo de completar juntos, entonces les voy a dar unos días para que puedan completar. A ver, entonces voy a volver a presentar acá. Hola Mirta, Hola, Doc. Justo estoy preocupada por el horario. Doc, vos tenés que dar clase, ¿verdad? tu jeito portugués me encanta, Mirta, ¿eh? ¿Cómo es lo que yo no puedo cambiar mi voz? Está igual que siempre. Yo mi voz no puedo cambiar, es donde esté, siempre tengo. Pero tu jeito es igual que el de Leila. Pero está bien. No, cuando termines, si los chicos están de acuerdo, podemos seguir con esta videoconferencia, ¿verdad? Con un descanso, si les parece a ustedes. ¿Ustedes quieren, qué dicen? Gente, descansan un rato, así como si fuese que tienen aulas realmente, ¿verdad? El receso, ¿cuánto es? ¿Cuánto es nuestro receso normal, verdad? Es eso. Sí. Un receso de 10 minutos, nos vamos al baño, nos tiramos un poco, traemos algo para comer y luego venimos y les ensoquetamos un poco de tejido Cognitivo. sanguíneo. ¿Qué les parece? Doc, ¿les puedo mostrar un ratito el trabajo? Para que Claro, puedan... no, vos usa tu tiempo, vos cuando termines, vos usa todo el tiempo que quieras, vos cuando termines, yo estoy conectada, ahora vos cuando termines, ellos después ya tienen 15 minutos y después de 15 minutos nosotros comenzamos, ¿no? Sin Genial. apuro, sin apuro. Genial. No sé quién tiene la conexión, sí, Ali, vos, ¿quién tiene la Pero conexión? no, creo que no hay problema con eso. No pasa nada. Tranquilo. Genial, dale, todo tuyo. Dale, chicos, solo para mostrarles. Entonces, en honor al tiempo, ¿verdad? Porque hay una clase todavía pendiente. Entonces, de esta vez les voy a dar hasta el viernes para que puedan completar. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir mirando las imágenes que ya les pasé en el trabajo y me digan qué tipo de epitelio ustedes creen que están viendo y lugares donde se encuentran esos epitelios.
¿ok? Entonces acá pueden ir completando y en este caso el tipo de secreción que produce, si es glándula mucosa, serosa, mixta, ustedes me van a ir diciendo, ¿ok? Como les dije, existe también este atlas que se llama Atlas de Histología Vegetal y Animal, que tiene muchísimas imágenes histológicas súper buenas, que te pueden entrar, ir mirando. Les dejo en el link y todo este material está disponible en el Moodle. Una cosa súper importante que les quiero mostrar es que ahora para poder facilitar el trabajo de ustedes, voy a mostrarles acá en el Moodle. A ver si consigo entrar. Habilité una carpeta donde ustedes pueden dejar sus trabajos prácticos. Tienen que enviar su trabajo práctico en esa carpeta. La verdad es que es la primera vez que estamos haciendo para poder facilitar nuestro trabajo. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Acá van a ir en lo que es histología de tejido epitelial por ese capítulo y van a encontrar una carpeta que yo les dejé, en realidad una prueba. Entonces me gustaría que si los que vayan colocando ya su trabajo, me vayan diciendo. Seminario, ok, aquí tejido epitelial, actividades. En la parte de actividades va a estar la carpeta de trabajo práctico de seminario tejido epitelial y ustedes tienen que alzar su trabajo ahí y enviar. O sea, ahí va a quedar todo su trabajo, ¿ok? Entonces, la fecha de entrega límite es viernes 28 de agosto. Entonces, no significa que tienen que esperar hasta el viernes para enviar, pero después de ese día se cierra la carpeta, entonces no van a poder enviar más, ¿ok? Creo que tienen la posibilidad, si por algún motivo enviaron mal, la capacidad de editar y reenviar otra vez. Pero una vez que pasa el tiempo ya no, ¿ok? Esto tiene puntos, ¿no? Puntos, sí, Sí tiene puntos. A la puta. Tiene puntos. Qué calidad, porque los míos no tienen ni un punto, ¿verdad? Ellos trabajan sin ningún premio. Está Sí, bien, está bien. Formato Qué importa. bárbaro, ¿verdad, chicos? Qué poca consideración de mi parte. Profe, ¿el sí. formato importa? ¿Tiene que ser en PDF o puede ser en Word? Usen formato documento, entonces puede ser PDF, Word. Si por algún motivo no les deja entrar en Word, pongan en PDF. Sí, pongan sus nombres, recuerden siempre de colocar sus nombres a la hora de hacer el trabajo, porque varios recibí sin nombre, ¿verdad? Porque eran mi email, les daba para reconocer, pero lo ideal es que pongan sus nombres en cada trabajo para yo poder identificar. Y puse que coloquen en formato documento. Si algún problema se presenta, ustedes me van avisando, ¿sí? Pero tienen hasta el viernes. Alguna persona que ya vaya postando me avisa que vaya colocando allá. Cualquier cosa me avisan, ¿ok? Porque va a ser la primera vez, pero creo que va a facilitar el trabajo de ustedes y el nuestro para poder calificarle y quede la evidencia también en el Moodle del trabajo que ustedes están realizando y además porque tiene calificación, ¿ok? Sobre todo por la calificación, que no se les pierda ahora sus puntitos. Sí, sus puntitos valiosos. Les quería decir nomás que el trabajo anterior yo ya fui mirando el 90%, hizo el 100%, súper bien, tienen los 10 puntos. Y cuando tenga la planilla que la autora Alicia González va a pasar, me voy a ir pasando la nota. Entonces ya todos tienen los 10 puntos. Hay algunos otros que le falta un poquitito, pero la mayoría hizo súper bien. Entonces creo que, no sé si tienen alguna duda también que les gustaría aclarar. Muchos ya me mandaron mensajes aclarando sus dudas ya durante que están realizando el trabajo. Pero, y les doy un poco más de tiempo por el tema que mucha gente está con problemas de conexión y problemas de electricidad, entonces le da un poco más de tiempo. Normalmente damos 24 horas para este trabajo que normalmente hacemos en clase mismo, ¿ok? Ahora creo que pueden, de mi parte es todo, les agradezco a todos su presencia y van a tener unos 15 minutos. Sí, ¿La grabación se va a usar a la plataforma? sí, doctora, no sé si querés que siga grabando esto o paro y vuelvo a grabar más tarde. Sí, se va a alzar la plataforma, no te preocupes. Está grabando.
Doctora, creo que ya es. Mejor que sí, porque se queda muy grande. Voy a cortar ahora y después voy a parar, continuar grabando. Pero sí se va a alzar la plataforma, ¿ok? Para aquellos que no consiguieron entrar. Voy a detener la grabación.